Objetivos de la capacitación. ¿Qué buscamos lograr con la capacitación? Los participantes identificarán los derechos laborales fundamentales establecidos en la Constitución y el Código del Trabajo del Ecuador. Reconocerán situaciones de discriminación laboral por género y comprenderán el principio de igual salario por igual trabajo. Sabrán cómo actuar ante vulneraciones de derechos, utilizando ejemplos prácticos y las vías legales disponibles. Estos objetivos buscan que los participantes identifiquen sus derechos laborales fundamentales, reconozcan situaciones de discriminación salarial o de género, y comprendan los mecanismos legales para defender sus garantías en el ámbito laboral. Son relevantes porque responden al marco jurídico ecuatoriano y son prácticos, pues ofrecen herramientas aplicables directamente en sus trabajos, promoviendo entornos más justos y equitativos. Hola, mi nombre es Natalia, soy del área de talento humano de Metrovación y les hablaré en este caso sobre los derechos humanos de los hombres y las mujeres en el Ecuador y por qué es tan importante saberlo. Conocer estos derechos es fundamental para poder garantizar que en el área de trabajo se realice en condiciones de dignidad, justicia e igualdad. Cuando los trabajadores saben cuáles son estos derechos y saben cómo utilizarlos, pueden protegerse y así escudarse para poder exigir que se cumplan. Entre los derechos más relevantes están los relacionados a las contrataciones, que deben hacerse sin ningún tipo de discriminación. También sobre la estabilidad laboral, el derecho a las jornadas justas o periódicas con un descanso justo que permita también así mantener un equilibrio importantísimo del colaborador entre la vida personal y laboral. En nuestro país existen normas que establecen que todas las personas, sin importar si son hombres o mujeres, tienen el derecho a un empleo digno y seguro. La igualdad de trato es uno de los principios más importantes. Nadie debe ser excluido en un trabajo ni recibir un trato totalmente distinto únicamente por su género. El trabajo no es solo una forma de generar ingresos, el trabajo es también una manera de poder desarrollarnos como personas y de aportar a nuestras familias y de contribuir al progreso de la sociedad. Y para que este trabajo sea realmente digno, es necesario que esté protegido por varias reglas que eviten los abusos y que garanticen ese trato justo. Muchas de las veces escuchamos sobre los derechos laborales, pero no siempre tenemos el conocimiento en detalle, y eso genera que en ocasiones aceptemos de manera incompleta o que no sepamos cómo defendernos o cómo usarlos ante esas injusticias en un área laboral. Hablar también sobre los derechos del hombre y la mujer significa que también hay que hablar sobre la igualdad que existe. Hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades y el mismo valor del mundo del trabajo, pero históricamente no siempre ha sido así. No siempre hemos tenido las mismas oportunidades en el mundo laboral, pero eso es muy fundamental, conocer cuáles son las protecciones que existen, cómo se las aplica en la vida cotidiana y qué mecanismo debemos tener para que se cumplan. Hoy en este video vamos a ver cómo aplican en distintos momentos de la vida laboral, desde la contratación, la jornada, el descanso, la maternidad, la paternidad, hasta posibilidad de organizarnos colectivamente. Mi objetivo es que al finalizar este espacio, cada uno de ustedes puedan tener un panorama más claro de cuáles son sus derechos como trabajadores y trabajadoras, y también cómo todos podemos contribuir en un entorno laboral más justo, más humano y más respetuoso. Igualdad ante la ley sin distinción de sexo. Igualdad ante la ley sin distinción de sexo. Ahora que hemos visto la importancia de conocer nuestros derechos, vamos a profundizar en el marco legal y los principios básicos que garantizan el trabajo digno para hombres y mujeres en Ecuador. Lo primero que debemos recordar es que la Constitución del Ecuador establece que todas las personas somos iguales ante la ley, sin distinción de sexo, orientación, origen o condición social. Esto significa que, en el ámbito laboral, ningún hombre ni mujer puede ser tratado de forma desigual por el simple hecho de serlo. En resumen, la Constitución y el Código del Trabajo son los pilares que garantizan nuestros derechos laborales.
La Constitución nos reconoce como iguales ante la ley y asegura un trabajo digno, mientras que el Código desarrolla estos principios con precisiones concretas sobre lo que debemos esperar y exigir en nuestro día a día. Estas normas no son letra muerta, son herramientas vivas que nos protegen frente a abusos. Derecho a un salario justo y no discriminatorio. Derecho a un salario justo y no discriminatorio. El segundo principio fundamental es el derecho a un salario justo y no discriminatorio. Esto quiere decir que si un hombre y una mujer realizan el mismo trabajo, en las mismas condiciones y con la misma responsabilidad, deben recibir la misma remuneración. La ley prohíbe cualquier diferencia salarial basada en el género. Además, un salario justo no solo se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres, sino también a que el pago debe permitir al trabajador vivir con dignidad. Junto al derecho a un salario justo, es crucial destacar que la ley ecuatoriana también garantiza la estabilidad laboral y la protección social. Esto significa que, además de recibir una remuneración equitativa, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a un empleo estable, condiciones seguras, descansos adecuados y acceso a seguridad social. Estos elementos son igualmente esenciales para asegurar una vida digna y un desarrollo profesional pleno, sin distinciones de género. Derecho a estabilidad laboral, descanso y seguridad social. Derecho a estabilidad laboral, descanso y seguridad social. El descanso se garantiza a través de jornadas laborales con un límite de horas, días de descanso semanal y vacaciones pagadas. La seguridad social asegura que todos los trabajadores, hombres y mujeres, estén protegidos en casos de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo o jubilación. Estos principios no son solo palabras reconfortantes en un documento legal. Son compromisos del Estado y de la sociedad que buscan garantizar condiciones de trabajo dignas e igualitarias para todas las personas. Por ello, es fundamental que tanto empleadores como trabajadores conozcan y respeten estos derechos, no solo como un cumplimiento formal de la ley, sino como una base para construir relaciones laborales más justas y productivas. La verdadera equidad se logra cuando estos principios se aplican en el día a día, transformando así el entorno laboral en un espacio donde prevalezca el respeto mutuo y el desarrollo integral de todos. Contratación sin discriminación por género. La legislación ecuatoriana establece con claridad meridiana que toda forma de discriminación en los procesos de contratación laboral constituye una violación fundamental a los derechos humanos y laborales. Este principio protector se extiende más allá del género para abarcar cualquier distinción basada en estado civil, situación de embarazo, apariencia física, identidad de género u orientación sexual. Los procesos de selección deben diseñarse meticulosamente para evaluar exclusivamente los méritos profesionales, las competencias técnicas y las habilidades específicas requeridas para el puesto. La discriminación en el acceso al empleo frecuentemente se manifiesta a través de requisitos aparentemente neutros pero que en la práctica afectan desproporcionadamente a ciertos grupos. Por ejemplo, la exigencia de disponibilidad horaria absoluta puede excluir a mujeres con responsabilidades de cuidado, mientras que criterios de altura o fuerza física innecesarios pueden limitar oportunidades laborales. Las empresas tienen la obligación positiva de examinar críticamente sus protocolos de reclutamiento y eliminar cualquier barrera indirecta que perpetúe desigualdades. La efectividad de estas garantías depende en gran medida de la implementación de mecanismos de verificación y sanción. Los aspirantes a un empleo que experimenten discriminación pueden acudir al Ministerio de Trabajo para iniciar procedimientos de reclamo, que pueden culminar en órdenes de contratación, indemnizaciones y sanciones administrativas para el empleador. Además, las organizaciones progresistas implementan programas de capacitación en sesgos inconscientes para sus equipos de reclutamiento y establecen cuotas de diversidad voluntarias para acelerar la inclusión efectiva. Igual remuneración por igual trabajo. El principio de igualdad retributiva representa uno de los pilares más robustos del derecho laboral contemporáneo. Su aplicación requiere un análisis multidimensional que considere no solo puestos idénticos sino trabajos de valor comparable, considerando factores como cualificación requerida, esfuerzo, responsabilidad y condiciones laborales. La persistencia de brechas salariales de género, que en algunos sectores supera el 20%, evidencia la desconexión entre el marco legal y las prácticas reales de remuneración. Estas disparidades suelen enmascararse a través de sistemas de clasificación de puestos que históricamente han subvalorado ocupaciones feminizadas, complementos salariales opacos o criterios de promoción sesgados.
Combatir efectivamente esta desigualdad exige que las empresas realicen auditorías retributivas integrales con perspectiva de género, transparenten sus escalas salariales y establezcan comités paritarios para supervisión periódica. Los casos de discriminación salarial requieren una atención particular porque sus efectos se acumulan a lo largo de toda la vida laboral, impactando las pensiones, el acceso al crédito y la autonomía económica. Los trabajadores afectados tienen derecho a solicitar la revisión de su remuneración y a recibir compensación por las diferencias acumuladas. La equidad salarial no es solo un imperativo legal sino una ventaja competitiva para las organizaciones que buscan atraer y retener el mejor talento disponible. Protección a la maternidad y paternidad. Los derechos de protección a la parentalidad constituyen un ecosistema integral de garantías diseñadas para reconciliar la vida profesional con las responsabilidades familiares. Para las mujeres, esto incluye no solo la licencia de maternidad remunerada sino también protección contra el despido desde el inicio del embarazo hasta después del retorno al trabajo, derecho a horas de lactancia, transferibilidad de parte de la licencia al otro progenitor y adecuación de las condiciones laborales durante la gestación. El reconocimiento de la licencia de paternidad representa una evolución cultural profunda que desafía los estereotipos tradicionales sobre los roles parentales. Su ejercicio progresivo contribuye a redistribuir más equitativamente las tareas de cuidado y facilita la reintegración laboral de las mujeres. Las empresas más avanzadas complementan estos mínimos legales con servicios de guardería, horarios flexibles y programas de reintegración progresiva post-licencia. La efectividad de estas protecciones depende críticamente de la erradicación de la discriminación por maternidad-paternidad, que se manifiesta en reticencia para contratar mujeres en edad fértil, comentarios despectivos sobre el ejercicio de licencias parentales o exclusión de oportunidades de desarrollo profesional. La creación de ambientes laborales genuinamente favorables a la familia requiere transformaciones culturales profundas apoyadas por políticas concretas y liderazgo comprometido. Jornada laboral y derecho al descanso. La regulación de la jornada laboral encarna el reconocimiento social de que los trabajadores no son meros recursos productivos sino personas con necesidades físicas, emocionales y familiares. El límite máximo de horas trabajadas, los descansos intrajornada, el descanso semanal obligatorio y las vacaciones anuales remuneradas conforman un sistema de protección contra la explotación y el agotamiento laboral. Los desafíos contemporáneos incluyen el control efectivo de las horas extras, el respeto al derecho a la desconexión digital en la era del teletrabajo, y la adaptación de las normas a realidades laborales cada vez más diversas. Las empresas responsables implementan sistemas de registro horario confiables, establecen políticas claras sobre expectativas de disponibilidad fuera del horario laboral y promueven activamente el uso efectivo de los periodos de vacaciones. El descanso adecuado no es un costo sino una inversión en productividad sostenible, creatividad y salud laboral. Los trabajadores que disfrutan de equilibrio entre vida personal y profesional muestran mayor compromiso, menor rotación y mejor desempeño. La vigilancia colectiva de estos derechos a través de comités de empresa y sindicatos resulta esencial para prevenir el gradual desgaste de estas conquistas laborales. Derecho a sindicalización y negociación colectiva. La libertad sindical constituye el derecho habilitante que permite la efectiva realización de todos los demás derechos laborales. Su ejercicio permite a los trabajadores organizarse colectivamente para equilibrar el poder inherentemente desigual en la relación laboral individual. Este derecho comprende la facultad de constituir organizaciones sin autorización previa, elegir representantes libremente, formular plataformas reivindicativas y realizar huelgas. La negociación colectiva democratiza las relaciones laborales al permitir que los trabajadores participen directamente en la determinación de sus condiciones de trabajo. Los convenios colectivos suelen establecer mejoras sustanciales respecto a los mínimos legales en áreas como salarios, primas, formación profesional, ascensos, condiciones de trabajo y protección contra el acoso. Los desafíos actuales incluyen la adaptación a nuevas formas de trabajo que dificultan la organización tradicional, la protección de dirigentes sindicales contra represalias y la extensión de la negociación colectiva a sectores con alta precariedad laboral. El fortalecimiento del movimiento sindical, particularmente entre mujeres, jóvenes y trabajadores de la economía informal, resulta crucial para contrarrestar las crecientes desigualdades económicas y construir un futuro del trabajo más justo e inclusivo. 1. Contratación sin discriminación por género. Todo proceso de selección debe basarse exclusivamente en competencias profesionales, prohibiéndose exclusiones por género, estado civil, embarazo, apariencia u orientación sexual.
Los empleadores deben implementar protocolos transparentes y objetivos, mientras los candidatos pueden denunciar ante el Ministerio de Trabajo cualquier sesgo discriminatorio. 2. Igual remuneración por igual trabajo. Hombres y mujeres deben recibir igual salario por trabajo de igual valor, responsabilidad y condiciones. Las empresas deben realizar auditorías salariales periódicas para detectar y corregir brechas injustificadas, y los trabajadores pueden exigir ajustes retroactivos si identifican disparidades. 3. Protección a la maternidad y paternidad. Mujeres, licencia de maternidad remunerada, estabilidad laboral durante el embarazo y posparto, y derecho a horas de lactancia. Hombres, licencia de paternidad para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado. Estos derechos buscan eliminar estereotipos de género y garantizar que el ejercicio de la parentalidad no afecte las oportunidades laborales. 4. Jornada laboral y derecho al descanso. La ley limita las horas trabajadas, garantiza descansos semanales, vacaciones anuales pagadas y protege el derecho a la desconexión digital. Estos mecanismos previenen el agotamiento y promueven el equilibrio entre vida personal y laboral. 5. Derecho a sindicalización y negociación colectiva. Los trabajadores pueden organizarse en sindicatos para negociar colectivamente mejores condiciones laborales, salarios y beneficios. Este derecho es clave para equilibrar el poder entre empleadores y trabajadores, especialmente en contextos de precariedad laboral. Los principios fundamentales de igualdad ante la ley, salario justo y estabilidad laboral, establecidos en la Constitución y el Código del Trabajo, se materializan en derechos concretos que garantizan un trabajo digno para todos. La igualdad sin distinción de sexo se traduce en contrataciones libres de discriminación y remuneración equitativa. El derecho a un salario justo se asegura mediante auditorías y transparencia salarial, y la estabilidad laboral se fortalece con licencias de maternidad, paternidad, jornadas reguladas y seguridad social. Estos derechos no son abstractos, son herramientas prácticas para combatir desigualdades históricas y construir ambientes laborales donde el género no defina oportunidades ni trato. El marco legal ecuatoriano, al integrar principios generales con garantías específicas, demuestra que la igualdad formal, ley, y material, práctica, son indivisibles. La efectividad de estas normas depende de que trabajadores, empleadores e instituciones las reconozcan, exijan y apliquen en lo cotidiano, transformando así el mundo laboral en un espacio de verdadera equidad. En un mundo laboral en constante transformación, conocer nuestros derechos no es solo un acto de defensa personal, sino una herramienta de empoderamiento colectivo. La igualdad de género en el ámbito del trabajo, lejos de ser un concepto abstracto, se construye día a día mediante normas que protegen, prácticas que incluyen y voces que exigen justicia. En Ecuador, la Constitución y el Código del Trabajo establecen un marco sólido que garantiza que hombres y mujeres ejerzan sus derechos en condiciones de equidad, desde el acceso al empleo hasta la protección frente a despidos injustos, pasando por la garantía de salarios dignos y entornos libres de discriminación. Sin embargo, las leyes solo cobran vida cuando son conocidas, aplicadas y defendidas por quienes habitamos los espacios laborales. Esta capacitación nace con un doble propósito. Desentrañar el entramado legal que respalda tus derechos como trabajador, mostrar cómo estos principios se encarnan en casos reales, donde la acción individual y colectiva marca la diferencia entre la vulnerabilidad y la dignidad. A través de ejemplos concretos, análisis normativo y herramientas prácticas, exploraremos cómo la ley se convierte en un aliado tangible para transformar realidades injustas. Porque los derechos laborales no son solo textos en un papel, son la voz que exige igualdad, el dato que revela brechas y la acción que corrige abusos. A continuación, te presento los siguientes ejemplos prácticos, por favor presten mucha atención. Desigualdad salarial de género. Discriminación por embarazo en promoción laboral. Ejercicio de licencia de paternidad bajo presión. Negociación colectiva frente a despidos masivos. Caso 1. Desigualdad salarial de género. Desarrollo del caso. María, ingeniera con 5 años de experiencia en una empresa tecnológica, descubre que su colega Luis recibe un salario 20% mayor por las mismas funciones y responsabilidades. Tras investigar, confirma que la diferencia se debe únicamente a su género. La empresa intenta justificarse alegando negociaciones individuales, pero no presenta criterios objetivos. Alternativas de acción. Diálogo interno formal, solicitar una revisión salarial por escrito adjuntando. Comparación de funciones y evaluaciones de desempeño. Copia del Art. 79 del Código del Trabajo y Art.
328 de la Constitución. Denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Si no hay respuesta, presentar una queja formal con evidencias documentadas, correos, testigos, nóminas comparativas. Solicitud de auditoría salarial con perspectiva de género. Acción colectiva. Organizar con otras mujeres de la empresa una demanda grupal para ampliar el impacto. Reflexión. Este caso revela cómo la opacidad salarial perpetúa desigualdades estructurales. La acción individual, aunque necesaria, debe complementarse con políticas organizacionales transparentes, publicar rangos salariales por puesto y la voluntad estatal de sancionar prácticas discriminatorias. La equidad salarial no es solo un derecho legal, sino un imperativo económico y social. Ejemplo 2. Ejercicio de la licencia de paternidad como derecho fundamental. Situación: Juan, empleado de una empresa de consultoría, se convierte en padre. Solicitó su licencia de paternidad de 10 días, derecho reconocido en el art. 152.1 del Código del Trabajo, pero su jefe intenta disuadirlo argumentando necesidades operativas y sugiriendo que ese beneficio es opcional. Acción, documentación. Juan presenta por escrito su solicitud con el sustento legal Constitución art. 43 y Código del Trabajo. Apoyo colectivo. Sus compañeros y el comité de empresa respaldan su derecho, recordando a la gerencia que obstaculizar la licencia viola la ley. Resultado: la empresa accede, y Juan ejerce su licencia sin represalias. Además, la organización implementa una política interna de divulgación de derechos parentales. Reflexión. Este ejemplo destaca que el ejercicio de los derechos parentales, a menudo invisibilizados para hombres, fortalece la corresponsabilidad y desafía estereotipos de género. Caso 2. Discriminación por embarazo en promoción laboral. Desarrollo del caso. Ana, supervisora con evaluaciones sobresalientes, es excluida de un ascenso a gerente tras anunciar su embarazo. Su jefe argumenta que el puesto requiere disponibilidad total, y sugiere que será menos comprometida tras la maternidad. La empresa promueve a un colega con menor experiencia. Alternativas de acción. Recopilación de pruebas. Guardar correos o grabaciones válidas en Ecuador para probar discriminación. Obtener declaraciones de testigos que confirmen los comentarios sesgados. Denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Incluir el art. 153 del Código del Trabajo, prohibición de discriminación por embarazo. Exigir una indemnización por daños morales y profesionales. Acción de protección constitucional. Presentar un recurso de amparo por violación al derecho a la igualdad, art. 66.4 Constitución. Reflexión. La discriminación por embarazo refleja prejuicios profundos sobre el rol productivo y reproductivo de las mujeres. Las empresas deben implementar protocolos contra sesgos de género y capacitar a sus directivos. Ejemplo 3. Discriminación por embarazo en proceso de promoción. Situación: Ana, supervisora con excelente desempeño en una empresa retail, es rechazada para un ascenso a gerente tras anunciar su embarazo. Su jefe justifica la decisión argumentando que el puesto requiere disponibilidad total incompatible con la maternidad. Acción: recopilación de pruebas. Ana guarda correos donde se menciona su embarazo como obstáculo y obtiene evaluaciones que confirman su alto rendimiento. Denuncia formal. Acude al Ministerio de Trabajo con testigos dispuestos a declarar. El art. 153 del Código del Trabajo, que prohíbe el despido o discriminación por embarazo.
Resultado: la empresa reintegra a Ana al proceso de ascenso, paga una indemnización por daños morales y implementa capacitación obligatoria sobre derechos de maternidad para todos sus directivos. Reflexión: este caso demuestra que la protección a la maternidad es un derecho irrenunciable y que las empresas no pueden usar el embarazo como excusa para limitar el crecimiento profesional. Reflexión: este caso demuestra que la protección a la maternidad es un derecho irrenunciable y que las empresas no pueden usar el embarazo como excusa para limitar el crecimiento profesional. Ejemplo 4. Derecho a la negociación colectiva frente a despidos masivos. Situación: en una fábrica textil, la dirección anuncia despidos masivos sin consultar a los trabajadores. Carlos, representante del sindicato, detecta que la medida viola el principio de estabilidad laboral y omite la negociación colectiva exigida por ley. Acción: movilización legal. El sindicato presenta un recurso de protección constitucional alegando violación al art. 326 de la Constitución, derecho a la estabilidad laboral, y al Convenio 98 de la OIT sobre negociación colectiva. Alianza Estratégica, se coordina con la Inspectoría de Trabajo para auditar los motivos reales de los despidos. Resultado: un juez ordena suspender los despidos hasta que la empresa demuestre causas técnicas y económicas reales, y obliga a iniciar una negociación colectiva de buena fe. La empresa readmite a los trabajadores y firma un acuerdo para evitar medidas unilaterales en el futuro. Reflexión: este ejemplo subraya que la organización sindical y la negociación colectiva son herramientas vitales para proteger derechos frente a decisiones arbitrarias de empleadores. Los derechos laborales no son solo un regalo de las empresas ni un beneficio opcional, son conquistas históricas que nacieron de la lucha de trabajadores, que durante décadas defendieron la idea de que todo empleo debe ser digno y justo. Gracias a esas luchas, hoy tenemos jornadas definidas, descanso, seguridad social, licencias y protección que antes no existían. Reflexionar sobre los derechos laborales significa reconocer que cada trabajador, sin importar su género, edad o condición, merece respeto en su lugar de trabajo. Significa entender que detrás de cada norma hay un principio de justicia, proteger la salud, garantizar un ingreso que permita vivir con dignidad, brindar tiempo para la familia y asegurar estabilidad para poder proyectar un futuro. Muchas veces olvidamos que los derechos laborales son también una forma de equilibrio. El mundo de trabajo pone en relación a dos partes que no siempre tienen la misma fuerza, los empleadores y los trabajadores. Y es precisamente allí donde los derechos cumplen su función, evitando abusos y asegurando que nadie quede en desventaja. Cuando hablamos de hombres y mujeres en el trabajo, los derechos laborales se convierten en una herramienta esencial para garantizar la igualdad. La protección a la maternidad y la paternidad, por ejemplo, no son solo permisos, son un reconocimiento de la vida familiar, es tan valiosa como la vida laboral. El derecho a la sindicalización no es solo un trámite, es la posibilidad de unir voces para defender causas comunes. El derecho al descanso y la seguridad social no es un lujo, es una necesidad básica para tener calidad de vida. Respetar los derechos laborales no debería verse como una carga, sino como una inversión en bienestar y productividad. Un trabajador respetado y protegido es un trabajador más comprometido, más motivado y con mayor capacidad para aportar crecimiento en la empresa y en su país. La reflexión final que quiero dejar es que conocer y defender nuestros derechos laborales es también una forma de dignidad personal. Cada derecho que ejercemos es un recordatorio de que nuestro trabajo tiene valor, de que nuestra vida y nuestra salud importan y que nadie debe ser tratado con menos de lo que se merece. Los derechos laborales son en esencia un reflejo de lo que aspiramos a ser como sociedad, un lugar donde el trabajo dignifique y no esclavice, donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y donde la justicia laboral sea una base sólida para construir un mejor futuro. Ahora, si bien muchas veces se piensa que los derechos laborales son privilegios que benefician únicamente a los trabajadores, pero en realidad es beneficiar a todos, trabajadores, familias, empresas y al país entero. Como un trabajador tiene esta